Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y pasamos a explicar el título Señor, el título Señor referido a Jesucristo. En el contexto del credo, en el artículo "Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor", primero el Catecismo explicó el nombre de Jesús, luego explicó el título de Cristo, luego el de Hijo único de Dios y finalmente el de Señor. Son 6 puntos, del 446 al 451 del Catecismo. Lo dividiremos en 2 días y explicaremos 3 puntos en cada uno de los días. Vamos pues a explicar este título de Señor, que como veis, pues es un título que nos resulta muy familiar. A veces incluso pues lo hemos convertido en una invocación, en un suspiro. Señor, Señor. A veces nos dirigimos así. Señor, Señor. Es casi como una forma familiar de dirigirnos a Jesucristo. Y desconocemos toda la trayectoria, la confesión de fe que se esconde detrás de ese término que con tanta familiaridad utilizamos. También nos resulta muy familiar por la liturgia. Cuando invocamos en las oraciones litúrgicas una y otra vez, Señor de cielos y tierra, etcétera. Es también muy recurrente, muy recurrido el término Señor en la liturgia. Y es una expresión, bueno, pues digamos que por el hecho de que sea bíblica, sea tan litúrgica y sea al mismo tiempo tan personal, tan de nuestro vocabulario propio para hablar, el hecho de que esté introducida, ¿no?, en todos esos niveles que son distintos, ¿no? El nivel bíblico, teológico, litúrgico y el nuestro personal. La palabra Señor es una palabra muy popular. Bueno, pues ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos queriendo decir cuando invocamos este término? Bien, vamos al número 446 del Catecismo. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable por el cual Dios se reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. En el Nuevo Testamento utiliza en ese sentido fuerte el sentido Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús reconociéndolo como Dios. Bueno, este punto 446 del Catecismo nos da una explicación de el contexto de la traducción, el contexto de la utilización de este término Kyrios, de ese término Señor, que es el siguiente. Bueno, pues existe una traducción griega del Antiguo Testamento. También existía una traducción hebrea del Antiguo Testamento, pero cuando el Señor Jesús, cuando Jesús estuvo entre nosotros, Él conoció ya, en tiempos de Jesús, una traducción griega del Antiguo Testamento. Bien, bueno, pues esa traducción griega del Antiguo Testamento, que incluía también pues los libros más sapienciales, los últimos libros de la Biblia, en esa traducción griega había tenido lugar una cosa muy importante, y es que se había traducido ese término de Yahvé, que está en Éxodo 3:14, que recordáis que era cuando Moisés le pregunta a Yahvé, bueno, y si me pregunta el faraón, ¿quién soy yo? ¿Cuál es tu nombre? Tú me estás pidiendo que vaya donde el faraón a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Bien, pero él me va a preguntar, ¿y a ti quién te envía? ¿Y quién es ese? Ese que tiene esa autoridad para venir y decirme a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces dice, ¿cuál es tu nombre, no? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy.
y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros, me ha enviado a ti, Faraón, yo soy el que soy. ¿Eh? Es Éxodo 3:14, es un pasaje fundamental de la Sagrada Escritura porque Dios ha revelado su nombre. Yo soy el que soy. A alguno le parecería que no nos ha dicho su nombre, que no, que casi ha tenido un requiebro de esos, pues nosotros diríamos, eso es hablar a la gallega, con perdón de todos los oyentes de Galicia, que a veces se les suele atribuir ese San Benito, ¿no? Que es, digo una cosa pero me oculto. No, no es hablar en ese sentido. Yo soy el que soy, quiere decir eh, el ser. Dios es por sí mismo, Dios es el ser, Dios da el ser a todo lo demás. Él es el que da el nombre a todo. Yo soy el que soy. Bien, es- esa definición, Yahvé, permaneció, por lo tanto, como el, el momento cumbre del Antiguo Testamento en el que Dios se ha revelado, se ha descubierto. Era un término que escondía la divinidad, ¿eh? Que había que utilizarlo con máximo respeto. A la hora de escribirlo se escribía únicamente las consonantes del término Y, H, W, H sin poner las vocales para que no fuese una blasfemia. Yahvé, y se escribía de esa manera con la plena conciencia de la trascendencia de ese nombre. Bueno, pues bien, aquí lo que se nos dice es que al hacer la traducción griega antes del Señor, antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, este término de Yahvé fue traducido por Kyrios en griego, que significa Señor. Claro, y esa traducción tuvo mucha importancia, porque suponía que el término Kyrios tenía una gran trascendencia. Si Yahvé en hebreo se va a decir Kyrios, Señor, en griego, entonces decir Señor no es cualquier cosa, es decir Yahvé. ¿Eh? Claro, por eso es importante ¿eh? que nos demos cuenta que cuando nosotros desde nuestra fe decimos, ay Señor, Señor, es como si dijésemos, ay Dios mío, básicamente. Porque es que la palabra Yahvé fue traducida al griego por Kyrios, Señor. Bueno, como veis el catecismo, pues está haciendo una explicación que es un poco de cultura, también digamos un poco lingüística, pero que es importante, porque de lo contrario, si uno desconoce esto, claro, no termina de entender por qué se le da al término Señor esta trascendencia. Bien, dice el catecismo, Señor se convierte desde entonces, claro, desde el momento en que se traduce Yahvé por Kyrios, se convierte en el nombre más habitual para designar la divinidad misma. Es la forma más habitual. Porque además en el mundo judío eh, existía una especie de pudor de pronunciar el nombre de Dios así, así directamente. Se quería como buscar unos términos, unas palabras que no fuese, por ejemplo, es como si nosotros mismos, que no suene esto raro, porque ¿acaso a nosotros no nos ocurre que, por ejemplo, la palabra hostia, hostia sagrada, también la forma de pronunciarla, tenemos un cierto pudor? ¿Por qué? Porque a veces también tiene una connotación de que muchas veces la hemos escuchado utilizarla en forma de blasfemia. Y entonces, pues, a la hora de utilizar la palabra hostia, pues queremos utilizarla con plena conciencia de la trascendencia, sagrada hostia, etcétera. Utilizamos ese término pues con respeto y además no queremos abusar mucho de él, porque, bueno, algo así. Los judíos también tenían por motivos no exactamente los mismos que estos que he dicho yo de que la palabra haya sido utilizada blasfemamente, sino en su caso era más bien
porque pensaban que si la trascendencia de Dios se usaba mucho, mucho, pues parece que la estamos banalizando, ¿eh? Bueno, entonces ellos pues se sentían más cómodo diciendo Señor, diciendo Kyrios, que diciendo Yahvé, diciendo Dios mismo. ¿Eh? Es la forma más común de decir, de hablar de la divinidad del mismo Dios, Kyrios, Señor. Y el Nuevo Testamento, después ya el Nuevo Testamento, utiliza este mismo sentido fuerte. ¿A qué se refiere con el sentido fuerte del título Señor? Hombre, que también hay veces que hay pasajes en los que uno ve el término Señor utilizado pues en un término vulgar, común. No es lo mismo decir unos señores han venido esta mañana que decir Jesús es Señor. Es que no, es distinto. El primero, unos señores han venido esta mañana preguntando por ti. Bueno, pues ese es un término que no es el sentido fuerte, sino que es el sentido común de la palabra. Pero decir Jesús es Señor es lo mismo que decir Jesús es Yahvé. Porque así fue traducida esa palabra del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a lo que iba. Y dice aquí que el Nuevo Testamento da una novedad, y es que utiliza este sentido fuerte de la palabra Señor, Kyrios, Yahvé, lo utiliza referido tanto al Padre como a Jesús, tanto a Dios Padre como a Jesús, al Hijo. Y utilizar el mismo término indistintamente para el Padre o para Jesús, eso supone una conciencia plena de la divinidad de Jesucristo. Utilizar el mismo título para el Padre que para Jesús, eso quiere decir que quien se ha dirigido a él de esa manera le estaba reconociendo su condición divina. Aquí se nos remite a 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, que dice: hablamos de una sabiduría de Dios misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Fijaros que aquí es que dices, es impresionante, de haberla conocido no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Se refiere a Jesús, claro, porque crucificado no puede referirse más que a Jesús. Esto no es aplicarle a Jesús el término Señor de la gloria exactamente igual que lo diríamos del Padre. Todo para gloria del Padre, ¿no? Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, pues aquí dice para gloria, el Señor de la gloria. Bueno, pues no es por lo tanto indiferente los términos que se utilicen, y el catecismo, que como veis pues tenemos un catecismo pues que sí que pues que tiene un nivel cultural teológico grande, o sea que no es un catecismo que se limite pues a las explicaciones mínimas, o sea, entra en cuestiones, bueno, pues que quizás en catecismos anteriores de la Iglesia Católica no hubiese entrado en tantas explicaciones al pueblo de Dios, pero hoy en día la Iglesia ha entendido que estas cuestiones tiene que explicarlas más al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que también pues puede ocurrir que vengan las sectas y también nos confundan, aprovechando que tenemos bastante ignorancia bíblica y que no conocemos muchas veces el origen de los términos, porque utilizamos estos títulos para Jesús, porque no los utilizamos. O sea, la Iglesia en este momento, estando ya a caballo entre el siglo 20 y 21, ofrece a sus fieles un catecismo que entra incluso también en este tipo de cuestiones. O sea, es decir, el significado último del término Señor, que supone una confesión de la divinidad, porque es dirigirse a Jesucristo con el mismo término con el que nos dirigimos al Padre. Es identificar la palabra Yahvé
plenitud de la revelación del Antiguo Testamento allí en el monte Sinaí, identificarla con el término Kyrios con el que nosotros nos referimos a Jesucristo, sentido de plenitud divina. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.